¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 33 de No Puedo Con Tanto. El podcast que escucha a la gente que piensa que el que nace pobre, muere pobre. Nosotras somos Aliana y Andreina, pero nos pueden decir Ali y Andri. Antes de comenzar, queremos recordarles las redes sociales de nuestro podcast, donde compartimos también con ustedes mucha información. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como No Puedo Con Tanto Podcast. Y vamos a comenzar este episodio diciendo e informando al mundo y a la sociedad que habemos vacuna. ¡Claro que sí! ¡Yeah! Chama, nos vacunamos, ¿cómo que no se iba a poder? Vale, claro que sí se pudo. Claro que sí, y mira, casi que al mismo tiempo, como que el universo, vamos a esta gente que se vacune casi que al mismo tiempo y todo así, todo qué perfecto, bello, qué bello. Todo ahí cronometrado. Qué bello, qué bello, ya salimos de ese compromiso social porque, chama, ahora uno ve a alguien y lo primero que hace es que te pregunta, ¿te vacunaste? O ya nadie te pregunta, ¿cómo estás primero? No. ¿Te vacunaste? Te vacunaste, claro, es que no, es muy importante para la sociedad ahorita saber si tú, porque dependiendo de si tú estás vacunado o no, claro, esto no es lo ideal, no vayan a andar abrazando a la gente de igual manera, prevención, por favor, no anden por ahí besándose con cualquiera, quitándose el tapabocas en cualquier lugar, igualmente su prevención, pero yo creo que ya uno puede empezar a ver nuevamente la vida del mismo color que la veía antes, ¿cierto? Como que mira, vale, ya puedo abrazar a la gente. Claro, vale, ya la cosa va tornándose más colorida, ya uno siente como que un fresquito, claro, como tú dices, igual hay que seguirse cuidando, igual hay que seguir con las mismas condiciones prácticamente, ¿no? Porque que te hayas vacunado no quiere decir que no te puedas contagiar, pero uno como que siente como que un fresquito, una cosita ahí, una cosa. Técnicamente ya tenemos el coronavirus dentro de nuestro cuerpo. Así es, así es. Muerto, pero lo tenemos en el cuerpo ya. Porque ya nuestro cuerpo se está preparando para atacarlo, o sea, está aprendiendo, mejor dicho, está aprendiendo. Yo firmé un papel donde dice exactamente eso. Exacto, que es así. Es así. Y bueno, las personas que nos están escuchando, si ya se vacunaron, fino, si no se han vacunado, piénsenlo. Y si son de las personas que son antivacuna, bueno, respetamos también esa opinión. Pero el que pueda hacerlo y quiera y tiene la oportunidad, hágalo. Claro. Y bueno, ¿sabes qué? Ya cambiando un poco el tema, ya pasando esta emoción de la vacuna, porque de verdad que es como que, ¡ah, qué emoción! Esto es un logro. Claro, en el episodio pasado hablamos de un tema no tan emocionante. Si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo y luego vienen acá. Hablamos de un tema que, es un poco polémico y también es difícil para muchas personas y con razón, o sea, es entendible porque hablamos del dinero y del poder adquisitivo, de cuánto dinero se necesita para vivir bien o cómodamente en Venezuela. O sea, fue enfocado más que todo acá en Venezuela. Y cuando se habla de dinero, ya sabemos que eso es como hablar de política o religión. Eso es un caos. O sea, porque no todo el mundo piensa igual. Es que sí, ¿no? Esto es un tema de verdad bastante polémico porque hablar de dinero o de la manera de hacer dinero también es bastante criticado. De si eres pobre, por qué eres pobre, hay posibilidades de dejar de ser pobre, no hay posibilidades, naciste pobre, te vas a morir pobre. Los millonarios simplemente tuvieron suerte. Es bastante polémico, de verdad que es bastante polémico este tema y creo que no todo el mundo está preparado. No. Para tener esta conversación. Es que no todo el mundo está preparado precisamente por las cosas que implican este tema, que no es nada más, o sea, hay que verlo de distintas posiciones y también comprender muchas cosas que están dentro, como que, o sea, este es un tema macro y dentro de este tema hay muchos temas micro que se tienen que entender para poder tener una noción clara de lo que implica hablar de dinero, hablar de la pobreza y todas esas cosas que acabas de mencionar. O sea, realmente alguien que nace pobre se muere pobre. O sea, tiene que ser así.
Ajá, está condenado, está escrito en piedra, de verdad no puede cambiar su realidad. Ahí es donde está el debate entre las personas. Exacto. Ahí es donde yo me hago la siguiente pregunta, que esto lo escuché recientemente en un TikTok. ¿La pobreza es mental, sí o no? Esa es una excelente pregunta. Mira, esto es lo polémico del tema, que obviamente si tú le preguntas a una persona eso, te va a decir inmediatamente no, la mayoría, que no es mental. Exacto, es que la mayoría de las personas siempre van a decir de que, ay no, es que me tocó. No, chama, es que a mí me tocó ser pobre, no es que la circunstancia, no es que la situación, no, pero es claro, que mira, es con estas dificultades, ¿cómo hace uno? Y es que mira, mi reina, créeme que conozco a varios que con las mismas dificultades que tú han salido adelante. Entonces ahí es donde yo digo, explícame cómo funciona esto. Claro, es que ese es el punto que nos lleva a muchísimas personas también a entender, porque esto es una cuestión de entender y no como que de justificarse en esas cosas que tú acabas de mencionar. Que claro, exacto, nosotras es como entendemos. Claro, y es que nosotros también entendemos que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo tiene como que las mismas circunstancias, eso está más que claro. Obviamente hay gente que nace rica, hay gente que nace pobre, pero al punto que queremos reflexionar o debatir es en el que hay muchísimas personas, como lo acabas de mencionar, que nacieron en circunstancias difíciles y salieron adelante. Entonces, ¿cómo es que hay personas que logran hacer eso y otras simplemente se quedan pensando en que como nacieron allí van a quedarse por siempre? Se ponen el límite, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que también existe la confusión de cuando preguntan, ¿la pobreza es mental? ¿Sí o no? Entonces lo generalizan demasiado. Y creo que más que generalizarlo, obviamente no es mental en el sentido de que si, por ejemplo, Andreina nació millonaria y yo nací pobre, vamos a tener la misma mentalidad, ni tenemos las mismas necesidades, ni tenemos, o sea, obviamente no es igual, pero comparándote a ti con una persona del mismo nivel que tú, ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta. Entonces, allí es donde entra. No obviamente con una comparación con una brecha gigante, o sea, no. Claro, por supuesto. Exacto, entonces es como que, mira, yo me pregunto, ¿no? Si yo, que soy, no digamos pobre, porque obviamente no, existen personas realmente pobres, pero vamos a poner a Andreina y yo que tenemos prácticamente las mismas condiciones. Exacto. ¿No? La misma calidad de vida, por decirlo de alguna manera, aunque claro, yo ahorita estoy en otro país, ya a mí eso me da una ventaja, a pesar de que nosotras crecimos y fuimos criadas prácticamente con una condición similar. Exacto. Entonces, si yo, que por lo menos ya salí, me quedo pegadísima. Y Andreina, que está en Venezuela con una condición y con una situación obviamente diferente y peor a la mía, sale adelante y se convierte en millonaria, mano, ¿quién no tuvo la mentalidad? A ver, cuéntame. Claro, exacto. Es que mira, es precisamente ese el punto que las personas debemos entender y es a lo que hablamos y con eso nos referimos. Yo sé que, mira, es que estoy aquí pensando y reflexionando en lo que dice y es tan cierto, tan verídico, que uno se pone a pensar en la cantidad de personas que han salido de circunstancias difíciles y han logrado tener éxito. Y es increíble que las personas aún crean que eso no es posible. O sea, que la mayoría de las personas crean que no es posible. O sea, simplemente como que hay gente que dice, no, fue un golpe de suerte. En el ejemplo que acabas de poner, no, Andreina tuvo suerte o Andreina está enchufada. Esa sería la respuesta para mí. En Venezuela dirían rápidamente que tú estás enchufada. Y que no, Andreina ahora tiene real, se enchufó. Exacto. Es que no hubo otra posibilidad, no hubo otra opción. No más allá de eso. Exacto, eso a mí me molesta bastante y bueno, yo lo he leído realmente de grandes personas. Yo soy de leer mucho, como de conocer la historia de los millonarios, por así decirlo, o que quizás no son millonarios, pero que tienen una vida cómoda, porque siempre dicen que es un golpe de suerte. ¿Que tú crees que esa gente no le echó bolas como pudo para poder llegar a donde está? Exacto.
sea, las cosas no caen del cielo, es como muchas suerte. personas a veces se sientan a esperar que todo te caiga del cielo, que las cosas ocurran por arte de magia. Claro, tampoco es que tú te vas a sentar y con la mente, porque estamos hablando de que si es mental o no, tampoco es que tú te vas a sentar y con la mente vas a decir, soy millonaria y también va a suceder así por arte de magia. Eso no funciona así. Obviamente, tienes que ir acompañando con acciones que te lleven a ese punto. Claro, es que esa es la frase, pero está muy bueno que hayas hecho esta aclaratoria, porque ahorita la gente que nos está escuchando y que bueno, ya me voy a sentar aquí a mentalizarme en Miami mañana mismo, ¿no? Exacto, y mañana mismo voy a estar agarrando un avión. ¡Ay, qué bruto, poca ligero! No, esa no es la parte, porque por lo menos yo le pregunté hace poco a una persona que yo sé, o sea, porque se le nota que tiene la mentalidad y las ganas de salir adelante y de sencillamente no quedarse con lo poco o mucho que quizás tus padres te dieron o que lograste construir hasta este momento. O sea, no, sino que quieres más, estás hambriento de más. Y esa persona me dijo, o sea, me respondió lo clásico, lo que todo el mundo responde, de que, bueno, no podemos obviamente poner a todos en el mismo saco porque hay personas que tienen limitaciones diferentes a otras. Por supuesto. Y que no piensa que la pobreza sea mental, pero yo lo veo así como que, ok, piensas eso, pero sin embargo, y no se lo dije, porque yo soy de que, ay, mira, no te voy a decir esto, ni siquiera lo voy a intentar. Pero yo simplemente le dije como que, ok, entiendo tu punto. Y por dentro me quedé pensando como que, ok, piensas eso, pero déjame decirte que no haces eso. Porque es que no es pensarlo, obviamente no es como lo que acabamos de explicar, de que no es que te vas a sentar a pensarlo y ya, se va a dar, ¿sabes? Sino es buscar la oportunidad de que se dé. Allí es donde, o sea, tener la mentalidad primero, para asumir de que estás en esa situación y de que quieres salir de esa situación. Ese es el primer paso. Así de sencillo, porque si no lo aceptas... Claro, es que mira, eso que estás diciendo es 100% así, ¿ok? Es 100% así. O sea, tenemos que buscar la oportunidad. Tenemos que pensar en que, ok, estoy aquí, pero no por siempre tengo que estar aquí. Yo puedo hacer cosas, soy capaz de cambiar mi situación. Y ahí es donde vamos a que si te quedas pensando como una persona pobre, no vas a salir de allí y siempre vas a permanecer allí. Exacto. Ahora, si tú cambias tu mentalidad a mente de tiburón, claro, como le dicen algunas personas, este tiene mente de tiburón, entonces sí vas a salir adelante y puedes buscar las oportunidades y puedes crecer tanto personal como económicamente y en todos los ámbitos de tu vida. Eso es correcto. Es que es allí a donde se enfoca la pregunta, porque mucha gente piensa eso, que es y que, ay, no, si yo voy a pensar en $1.000.000 y ya me va a caer, y por eso es que la pobreza es mental o no. Y que no es por allí. Hay que hacer un análisis un poquito más profundo para poder entender qué es lo que nos quieren decir con esto. Realmente, por ejemplo, yo hace poco conversaba con una compañera y le decía, o sea, porque ella también era de las personas que pensaba esto. Y yo le puse este ejemplo, ¿no? Si conocen a estos venezolanos, bueno, van a entender si conocen su carrera y su trayectoria. Si no, investíguenlos. Yo le puse este ejemplo. Le digo, ¿por qué Axo y Big Soto, que son unos cantantes, y Neutro Chori, que son cantantes venezolanos de barrio, ¿ok? Ellos son personas de barrio, son personas humildes, son personas que han pasado las 1,500, son personas que estudiaron en el liceo público más feo junto al peor malandro, que ahorita es un malandro o que siquiera ya no existe porque lo mataron, y también estuvieron involucrados en ese mundo. Entonces yo le pregunté a ella, ¿por qué si Axo estuvo con Big Soto y Neutro, que no estudiaron juntos porque cada uno es de barrios diferentes, pero Axo y Big Soto sí son del mismo barrio? Si ellos estudiaron juntos en el mismo liceo con el malandro y estos dos salieron adelante y ahorita están en México, están cantando, tienen temas pegados, han hecho canciones con personas importantes, están firmados por disquera. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Y el otro, que estudiaba con ellos en el mismo liceo,
en el mismo salón, que vivía en el mismo barrio, que tenía las mismas posibilidades de surgir, de salir adelante, decidió, porque esa es una decisión, quedarse en la droga, en robar, Claro. en estar pidiendo dinero en el metro, porque no quiere decir Wow. que Soto, que Axo, que Neutro no lo hayan hecho, porque también lo Imagínate. hicieron y a ellos no les da pena decir esto, ellos lo han dicho en entrevistas, Claro. que cantaban en el metro de Caracas, que tomaban anís con Preveral, ellos lo han dicho. El mismo Jerry D dijo que su primera guitarra se la robó. Bien fácilmente Jerry D hubiese decidido seguir robando y vivir de robar hasta que lo mataran o hasta que le sucediera algo. Pero ¿qué hizo Jerry D? Empezó a componer canciones con esa guitarra que se robó, le hizo un disco a una gente en República Dominicana y salió del país porque lo que cobró por el disco fue que le pagaran el pasaje para irse para República Dominicana. Y así fue que Jerry D salió. Imagínate, ¿Y en qué busca quiere de decir? No cosechando estuvo en malos esa pasos, oportunidad. Estuvo en malos pasos, pero aprovechó las oportunidades. Entonces, fíjense, es mental. Y los otros que estudiaron con ellos, que se metieron a malandro, bueno, ya estarán hasta muertos ya. Claro, es que fíjate, allí claramente se ve que ellos decidieron cambiar su mentalidad, decidieron cambiar ese Exacto. entorno en el que estaban viviendo. Claro, con esto no queremos decir que está bien que ellos hayan hecho lo que robar y no, esa cosa está pero mala. Lo Pero el importante punto fue es que cambiaron la tú tienes mentalidad. la decisión de cambiarlo. O sea, Exacto. tú tienes la decisión de cambiarlo y no necesariamente estamos diciendo que todas las personas pobres son delincuentes o roban o fuman o lo que sea. No. No, si no es un ejemplo. Sino que hay personas que obviamente tienen una situación económica difícil, complicada, no tienen una buena calidad de vida y o sea, su misma educación también, porque también yo creo que depende mucho de la educación que te den en casa, de cómo te críen tus padres, de las cosas que te enseñen, y a lo mejor los padres también tuvieron esa misma experiencia con sus padres y por eso sigue la cadena que no se rompe en la mayoría de los casos, pero sí hay muchas personas que rompen con esa cadena, cambian su mentalidad y buscan esas oportunidades. Claro, tampoco estamos diciendo que tú vas a conseguir oportunidades y de la noche a la mañana te vas a hacer millonario, pero posiblemente la calidad de vida te va a comenzar a mejorar, vas a poder tener un mejor empleo, vas a poder conseguir muchísimas cosas y vas a romper con eso. Ahora sí viene lo chido. Y siguiendo con otro ejemplo de que la pobreza también depende de tu mente, es mental, vamos a hablar ahora del lado contrario, no de la gente que es pobre y tiene que cambiar la mentalidad para ser rico o para tener una mejor calidad de vida, sino que imaginemos estos casos, que también hay muchísimos, de gente que nace en una familia millonaria, con dinero. O no necesariamente millonaria con muchísimos millones, pero que nace en una familia que tiene dinero, que tiene una buena posición, etc. Y por alguna razón u otra, nace un heredero. Esa persona va a heredar esa fortuna, esos bienes, esa situación, ¿cierto? Sí. Se supone que esa correcto. persona nació y creció con eso, pero resulta que a la hora de heredarlo y de hacerse cargo de esa compañía, a lo mejor no tiene mentalidad de persona millonaria, sino que tiene una mentalidad de pobre, sino que tiene en su mente la pobreza y arruina todo eso y acaba con esa empresa, acaba con esos bienes, acaba con esa situación y se convierte en pobre económicamente porque tiene mentalidad de pobre. O vamos a poner el ejemplo de una persona que por un golpe de suerte, que esto sí puede ser un golpe de suerte, se gana la lotería y se gana millones. Claro. Les aseguro que la mayoría de la gente que se gana la lotería, como tiene mentalidad de pobre, al cabo de 2 o 3 años se gastó esos reales y no hizo más nada. Y se queda siguió sin siendo nada. pobre. Entonces, ahí eso también tenemos que como que tomarlo en cuenta. Sí, eso es muy común. Obviamente. Hace poco vi un caso Eso es muy que yo me común. quedé impresionada de una pareja que se ganó la lotería, se ganó muchísimo dinero, no recuerdo exactamente en qué país fue, y cómo al cabo de 10 años destruyeron absolutamente todo lo que tenían, todo el dinero. Ellos fácilmente pudieron vivir toda su vida, sus hijos y sus nietos sin necesidad de trabajar con ese dinero, y lo malgastaron de tal manera que se quedaron en la ruina sin nada. Creo que quedaron Náguara. peores como estaban antes de ganar la lotería. No. Entonces esas son unas personas que tienen mentalidad de pobre.
hasta acá me llega el olor a la pobreza. Exacto, es correcto. Ese ejemplo está muy, muy bueno porque me imagino que en vez de invertir y hacer unos movimientos adecuados para multiplicar ese dinero, se lo malgastaron a lo loco. Sí, totalmente. Entonces, es una persona que obviamente jamás va a poder tener algo bien, o sea, no va a poder conseguir como que, hablando de la economía y de una buena calidad de vida, no lo va a poder tener así le den los millones y se los pongan en sus manos. Exacto, así se los regalen una y otra vez, esa persona va a acabar con ese dinero y va a terminar en la pobreza. Totalmente. Por allí también hay un ejemplo o una pregunta que rueda mucho por las redes sociales, que dice, es una imagen, la he visto más que todo en imágenes, que si le dan $1 millón a un millonario y le dan $1 millón a una persona pobre, lo que va a suceder es, o los pronósticos son de que la persona millonaria lo va a invertir y va a multiplicar ese $1 millón, obviamente. Y la persona pobre se lo va a gastar. Sí. Y las personas se ofenden con eso, porque dicen, incluso hay personas que dicen, sí, pero es que la persona pobre tiene que pagar tiene que comprar comida, tiene que pagar esto, tiene que pagar aquello, y la persona millonaria ya es millonaria y tiene el dinero, o sea, ese $1 millón no le va a afectar en nada porque lo puede invertir, porque no tiene que comprar comida, no tiene que no tiene que allá, no tiene que el otro, pero en realidad lo que a eso se refiere es a lo que estamos explicando. Es correcto. Que si es tu mentalidad, si esa persona pobre agarra y de ese $1 millón invierte una parte, obviamente cubre otros gastos con la otra parte, pero invierte otra parte, va a multiplicar ese dinero. No simplemente se lo va a gastar y ya. Ahí es a donde va esa reflexión de esa imagen con la cual muchas personas se ofenden y caen en peleas increíbles por las redes sociales. Esa es una opción, ¿no? Lo que tú dices. Y la otra opción es como Aliana lo ve, ¿verdad? Que yo soy un ser humano muy extremista, yo me voy a los extremos y yo me pregunto, pero es que si yo ayer no tenía ese $1 millón y yo comía y vivía hasta donde podía sin tener ese $1 millón, ¿por qué ahora que lo tengo voy a cambiar de un día para otro mi manera de vivir y mi manera, por ejemplo, de comer, de alimentarme, de vestirme? Si yo hasta ayer estaba viva sin ese $1 millón, ¿por qué yo no puedo agarrar ese $1 millón e invertirlo y después cuando ya yo tenga 4, 8 millones de dólares, entonces ahí es donde voy a empezar a cambiar mi manera de vestirme, mi manera de comer? No sé, me pregunto, ¿no? Claro, es que es así, o sea, es claro, por eso te digo, depende también de la persona. Exacto. Al que le den el dinero. Pero la mayoría de la gente va a optar por gastarse el $1 millón o la cantidad de dinero que le den. Se lo va a gastar por completo y ni siquiera va a tomarse como que, bueno, ok, me voy a gastar la mitad y voy a invertir la mitad o voy a hacer esto con la mitad. Y no solamente cuando hablamos de invertir, ojo, esto también ténganlo muy en cuenta, no significa que, voy a comprar criptomonedas. No. Porque también tienes que invertir en una educación si eres una persona que no tuviste la oportunidad de estudiar. Exacto, invertir en educación, invertir en, por ejemplo, si yo soy una persona que quiero trabajar con la computadora, pero no tengo una buena computadora, entonces yo voy a invertir en comprarme una computadora mejor para yo poder desarrollar mejor mi trabajo. Montar un negocio, emprender, exacto. O si es una cantidad de dinero más o menos significativa, ya directamente a una pyme, o como se diga en inglés, que no lo sé pronunciar bien. Claro, exacto. O sea, buscar las formas de multiplicar ese dinero, de sacarle provecho en educación, en lo que sea. Y obviamente, si por ejemplo quieres invertir en criptomonedas, que es lo que está muy de moda ahorita, tienes que invertir también en preparación para eso. No, hay infinidad de formas de multiplicar ese dinero. Claro, y tienes que, o sea, si otra cosa es que a nosotros no nos enseñan cómo administrar nuestro dinero, es algo que nunca nos han enseñado, entonces también tenemos que educarnos en ese sentido. Cómo administrar nuestro dinero, de qué forma utilizarlo de forma inteligente, que de verdad podamos ver resultados en esto, porque ok, puedo tener el dinero, pero a lo mejor no sé qué hacer con él, entonces ahí es donde vas a utilizar ese mismo dinero para informarte, para estudiar qué puedes hacer con él e invertirlo de la mejor manera. Claro, yo pienso que lo principal es educarse, ¿no? Porque bueno,
A mí me enseñaron que una persona educada siempre va a tener las posibilidades de generar dinero y no simplemente en una especialidad. Porque yo te aseguro que si yo, por ejemplo, voy a buscar trabajo en atención al cliente y yo soy una persona maleducada, que no voy a atender bien a las personas, a los 2 días me van a botar. Pero si yo soy una persona que mira, que atiende bien, que es una persona educada, que da un buen trato, pues entonces incluso allí yo siempre voy a tener trabajo en esa área. Entonces, digamos que ser una persona educada te abre mucho las puertas, a diferencia de si no tienes educación, cosa que conversamos ya en el episodio anterior. Así que pueden ir a escucharlo, ¿no? Para que sepan qué opinamos sobre eso. Así es. Que ya sabemos que tener una profesión no te da necesariamente educación. Por supuesto. Pero sería lo ideal si eres una persona que no, o sea, te ganaste un dinero en la lotería, por ejemplo, y no habías estudiado. Chamo, estudia, monta un negocio, no, pero la gente, tú sabes, este es lo que todos quieren hacer al inicio, ¿no? En lo que le cae el billete, esto es lo que quieren hacer, comprar una casa. Mi amor, ya va, dame un momento. Tú tienes una idea de lo que cuesta mantener una casa. No digamos en Venezuela, porque en Venezuela casi que no existen los impuestos. Y sin embargo, que lo sé claro, claro. Esa casa se va a deteriorar a medida que pase el tiempo, ¿ok? Y tú tienes que tener dinero para reparar cada pequeña cosita que se le dañe a esa casa si tú no quieres quedarte sin casa. O comprar un carro. Esta es la más... Aquí en Venezuela, esta es la más top. La gente cree que eso es una inversión. Comprarse un carro. Y no es que no lo puedas hacer. No es que no lo puedas hacer, pero tienes que hacerlo de forma inteligente. Pensando bien los pasos. Ajá, ok, me compré esto. Ajá, pero ¿cómo voy a mantener esto? Tengo que hacer esto para poder o sea... Exacto, no, es que un carro no es una inversión. Un carro es un gasto constante. Primero, el carro pierde valor en lo que lo compras. Si tú lo compras nuevo, al tú sacar ese carro de la agencia, ya ese carro perdió valor y ya vale muchísimo menos porque ya está en el mercado. Por el kilometraje, por cada cosita que se le vaya dañando, ese carro va perdiendo valor, mi amor. Un carro no es una inversión, sépanlo. Así es. Se dijo aquí, vale, un carro no es una inversión. Así es, así es. O sea que de primera, nuestro consejo es que no te compres un carro. Sí te lo puedes comprar, pero no de primera. No de primero. No debería ser la primera opción. No, pero esa es la prioridad de la gente. No es que le voy a comprar una casa a mi mamá. Y ok, sí, chévere, porque van a quedar sin plata y con una casa, fino. Pero es que, mi amor, le pudiste dar mucho más. Entérate que le pudiste dar muchísimas cosas más. Y la casa. No es que no le des la casa, es que le puedes dar más y la casa. Correcto, así es. Por eso le decimos que todo tiene que ser pensado con inteligencia, con mente de tiburón. Ok, conseguí esto, ahora voy a trabajar en conseguir lo otro. No simplemente quedarse con que, ok, tuve esto, ya este es el éxito para mí. No. Hay que ir más allá, siempre ir más allá, cambiar esa mentalidad, pensar de otra manera y no solo pensar, sino que también accionar de otra manera para poder conseguir los resultados. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y ese es nuestro mensaje para ustedes el día de hoy. Es correcto, así que esperemos de verdad que nos hayan entendido este punto. Okay, la pobreza sí es mental, no vuelvan a decir en su vida que la pobreza no es mental, pero por supuesto no es generalizado, ¿ok? Esto no es generalizado, es mental, pero comparándote con alguien que tenga las mismas condiciones que tú. Así es, correctamente. Y si no, echen una revisadita a su alrededor, vean quién estuvo con ustedes, de sus compañeritos de clase, quién salió adelante y quién se quedó atrás. Y todas esas cosas y esos ejemplos que les acabamos de explicar acá. Y bueno, por supuesto, déjenos en los comentarios su opinión al respecto de este tema. ¿Creen ustedes que es mental, que no es mental? Estamos abiertas a escuchar y a compartir con ustedes todos sus mensajes. Y bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que de verdad les haya servido de mucho y los haya ayudado. Y por favor, recuerden apoyarnos en nuestras redes sociales. No olvides que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales personales. A Andreina la pueden encontrar en Instagram como Andreina Villarroel R y en Twitter como Andreina BRL. Y a mí en ambas y en TikTok como Ali Barreno.
Y recuerda que este episodio está disponible en YouTube. Suscríbete, dale like y activa la campanita. También nos encuentras en Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast. Así es, nosotras somos Andri Y Ali. y esto es... ¡No puedo con tanto! Bye.